El millonario siempre comía solo en su mesa gigante. Un día, la hija de la sirvienta se sentó a su lado y le hizo una pregunta que le cambió la vida. En la cabecera de esa mesa kilométrica, noche tras noche, solo había un plato servido, solo había una copa de vino y solo había un hombre, don Ricardo Mendoza. El silencio en ese comedor era tan profundo, tan abrumador, que el simple sonido de los cubiertos tocando el plato resonaba como un eco doloroso en una catedral vacía. Don Ricardo tenía todo el dinero del mundo, poseía edificios, empresas y tierras, pero cada noche al cenar, la soledad se sentaba a su lado como una compañera fiel y cruel, recordándole que se puede ser el hombre más rico del cementerio, o, en este caso, el hombre más rico de una casa donde no se escucha ni un te quiero ni un buen provecho. Don Ricardo no siempre fue un anciano amargado, pero los años y las traiciones lo habían convertido en una estatua de piedra. A sus 70 años caminaba con la ayuda de un bastón de ébano, no porque sus piernas fallaran del todo, sino porque le daba un aire de autoridad de alguien a quien no se le debe llevar la contraria. Sus empleados le temían más que a la muerte misma. En la hacienda, la regla de oro no estaba escrita en ningún papel, pero se respiraba en el aire. Nadie habla con el Señor a menos que Él pregunte. Nadie hace ruido, nadie existe más allá de su función. Los mayordomos y las cocineras se movían como fantasmas, entrando y saliendo de las habitaciones con pasos ligeros, aterrorizados de provocar el mal humor del patrón. Porque don Ricardo, con una sola mirada por encima de sus gafas de lectura, podía hacer que un hombre adulto temblara. Se había convencido a sí mismo de que no necesitaba a nadie. Se decía que la gente solo se acercaba por interés, que el afecto era una mentira inventada por los pobres para consolarse. Mejor solo que mal acompañado, murmuraba a veces mientras cortaba su carne en perfecta soledad, ignorando que en el fondo su alma gritaba por un poco de calor humano. Pero el destino, que a veces juega cartas misteriosas, estaba a punto de llamar a su puerta y no llegaría en forma de un socio de negocios o un familiar lejano, sino bajo la lluvia torrencial de una tarde de martes en la figura de una mujer joven y su pequeña hija. María bajó del autobús interurbano apretando contra su pecho una carpeta con sus documentos, y con la otra mano sujetaba con fuerza la manita de Sofía, su hija de 5 años. La lluvia caía sin piedad, empapando sus abrigos desgastados, esos que ya habían visto demasiados inviernos. María venía huyendo, no de la justicia, sino de la miseria y del dolor de un pasado reciente que le había arrebatado a su esposo en un accidente de trabajo. Se había quedado sola, sin dinero y con una niña pequeña que dependía enteramente de ella. Cuando se pararon frente a la verja de hierro forjado de la hacienda de los Mendoza en Guadalajara, María sintió un nudo en el estómago. La casa no parecía un hogar, parecía una fortaleza, un castillo inexpugnable de muros altos y ventanas oscuras que parecían ojos vigilantes. «Mamá, aquí vive un rey», preguntó Sofía con sus grandes ojos color miel abiertos de par en par, intentando protegerse de la lluvia bajo el paraguas roto que compartían. María se agachó un momento sin importarle que el agua mojara sus rodillas y miró a su hija con una seriedad mezclada con ternura. Le acomodó el gorrito de lana y le susurró: «Sofía, escúchame bien, mi amor. Este es un lugar muy serio. Necesitamos este trabajo. Necesitamos que nos dejen quedarnos. Así que tienes que prometerme que serás una niña muy buena, muy silenciosa, como cuando jugamos a las escondidas y no quieres que te encuentren. ¿Me lo prometes?». La niña asintió con solemnidad, aunque su curiosidad infantil ya estaba revoloteando alrededor de los jardines perfectamente podados que se veían a través de las rejas.
El portero eléctrico zumbó y una voz metálica les permitió el paso. Caminaron por el sendero de piedra hasta la entrada de servicio. María temblaba, no por el frío, sino por el miedo a ser rechazada. Había escuchado rumores en la agencia de empleo. Decían que don Ricardo despedía a las empleadas si el café estaba un grado más frío de lo habitual o si encontraba una mota de polvo en la biblioteca, pero lo que más temía María era la condición que le habían puesto por teléfono. No se aceptan niños. Ella había suplicado. Había mentido un poco diciendo que la niña era invisible, que nunca molestaría. No tenía con quién dejarla. Era llevarla con ella o dormir ambas en la calle. Al abrirse la puerta trasera, la recibió el señor Juan, el mayordomo principal, un hombre de rostro severo y uniforme impecable que llevaba sirviendo a Ricardo más de 30 años y había adoptado la misma rigidez que su patrón. «Llegas tarde», dijo Juan mirando su reloj de bolsillo, y luego bajó la vista hacia Sofía con desaprobación. «Y veo que trajiste el equipaje extra del que hablamos. Te advertí, mujer, que el señor Ricardo no tolera el ruido. Los niños son ruido, desorden y caos. Si esa niña hace un solo sonido mientras el señor está en casa, las dos estarán en la calle antes de que puedan parpadear. ¿Entendido?» María asintió vigorosamente, apretando la mano de Sofía. «Sí, señor, se lo juro. Ella es muy tranquila. Se quedará en el cuarto de servicio. Ni siquiera sabrán que existe. Por favor, necesito este trabajo». Juan las miró con desdén, pero las dejó pasar. «Más te vale. El señor está en su despacho. Ahora tienes 1 hora para instalarte en el cuarto de atrás y luego te quiero en la cocina. La cena se sirve a las 8 en punto. Y recuerda, la mesa principal es sagrada. Nadie se acerca cuando él está comiendo. Nadie». Mientras caminaban por los pasillos de servicio, que eran estrechos y fríos, Sofía miraba de reojo hacia las puertas entreabiertas que daban a la parte principal de la casa. Alcanzó a ver al final de un largo corredor esa mesa gigante. Estaba vacía, iluminada solo por la luz de la tarde gris. A Sofía le pareció lo más triste que había visto en su corta vida. No entendía de lujos ni de dinero, pero su corazón de niña entendía de sentimientos. Y esa casa, tan grande y tan hermosa, olía a tristeza. Lo que ni María, ni Juan, ni el propio don Ricardo sabían era que esa invisibilidad que prometieron no duraría mucho, porque la pureza de una niña es como la luz del sol. Es imposible de esconder por mucho tiempo y siempre encuentra la manera de colarse por las grietas más oscuras. Aquella noche, mientras María deshacía sus pocas maletas en un cuarto húmedo y pequeño, don Ricardo se sentaba una vez más en su cabecera, solo, suspirando con el peso de su propia amargura, sin saber que a pocos metros de él había llegado la única persona en el mundo capaz de hacerle la pregunta que derrumbaría su fortaleza. La cocina de la hacienda era un mundo aparte, un laboratorio de acero inoxidable y baldosas blancas inmaculadas, donde el olor a especias y guisos no lograba calentar el ambiente. Allí Juan, el mayordomo, continuaba su letanía de advertencias con la precisión de un general, impartiendo órdenes antes de la batalla. María escuchaba con la cabeza baja, asintiendo a cada palabra, mientras secaba unos platos que ya parecían limpios, pero que, según las normas de la casa, debían brillar como diamantes. Sofía, sentada en un taburete en una esquina lejana, se balanceaba con sus piernitas colgando, abrazada a una muñeca de trapo vieja y descosida, su única amiga en aquel lugar extraño. «Escúchame bien, muchacha», decía Juan bajando la voz como si las paredes tuvieran oídos. «El señor Ricardo tiene horarios sagrados. A las 7 de la mañana, su café debe estar en la mesa de la terraza, a 80 grados, ni más ni menos. A la 1 almuerza en su despacho y no quiere ver a nadie.
Pero la cena es el momento más delicado. Juan hizo una pausa dramática, mirando de reojo a la niña en el rincón. A partir de las 8 de la noche, la planta baja es territorio prohibido. El señor cena solo. No soporta el ruido de los cubiertos ajenos, ni risas ni pasos. Si tu hija tiene que ir al baño o tiene sed, tendrá que aguantarse hasta que él se retire a sus aposentos. Un solo llanto, un solo grito de esa niña, y no habrá piedad. El señor Ricardo no es un hombre cruel por naturaleza, pero digamos que la vida le quitó la paciencia hace mucho tiempo. María sintió un escalofrío. Sabía lo que era perder la paciencia, pero también sabía lo que era perderlo todo. Hacía apenas un año, su vida era sencilla pero feliz. Tenía a Pedro, su esposo, un hombre de manos grandes y corazón noble, que trabajaba en la construcción. Pero un andamio mal puesto se lo llevó una mañana de febrero, dejando la viuda a los 30 años, con deudas y una niña que preguntaba todas las noches cuándo volvería papá. María se tragó las lágrimas que amenazaban con salir. No podía permitirse ser débil ahora. Estaba allí por Sofía, soportaría el silencio, las reglas absurdas y el miedo, con tal de que su hija tuviera un techo y comida caliente. «Entendido, don Juan», respondió María con voz firme, aunque sus manos temblaban ligeramente bajo el paño de cocina. «Sofía no será un problema. Ella sabe que estamos jugando al juego del silencio». Pero lo que María no sabía, y lo que Juan apenas se atrevía a susurrar entre los empleados más antiguos, era la razón detrás de aquella obsesión por la soledad de don Ricardo. No siempre había sido un ogro recluido en su torre de marfil. Años atrás, decían las malas lenguas, Ricardo había sido un hombre jovial, rodeado de una familia numerosa. Pero la traición tiene un sabor amargo que nunca se quita del paladar. Su propia sangre, aquellos a quienes él había dado todo, le habían dado la espalda en su momento de mayor necesidad, tratando de declararlo incompetente para quedarse con su fortuna. Desde ese día, Ricardo cerró las puertas de su casa y, lo que es peor, las puertas de su corazón. Se convenció de que el amor era una transacción comercial y que la soledad era el único estado donde nadie podía apuñalarte por la espalda. Por eso comía solo, porque en esa mesa gigante las sillas vacías no mentían, no pedían dinero y no traicionaban. Esa primera noche, María acostó a Sofía en el catre del pequeño cuarto de servicio. Acarició el cabello de su hija y le susurró una canción de cuna casi sin emitir sonido, con el terror constante de que alguna nota musical se escapara por debajo de la puerta y llegara a los oídos del dueño de la casa. Sin embargo, mientras la hacienda dormía, una duda inquietante flotaba en el aire. ¿Cuánto tiempo puede un hombre vivir blindado contra el mundo antes de que la vida encuentre una grieta por donde entrar? Los primeros días en la hacienda pasaron con una lentitud agónica, marcados por el tic-tac incesante de los relojes de péndulo que adornaban los pasillos. Para María, cada jornada era una batalla contra el polvo y el miedo. Limpiaba los mismos muebles 2 veces, asegurándose de que su reflejo se viera en la madera, y mantenía a Sofía ocupada con cuadernos de dibujo y cuentos viejos en el cuarto de servicio. Ese pequeño cuarto, aunque humilde y estrecho, se había convertido en el único rincón cálido de aquella inmensa casa. Allí, madre e hija reían bajito, se abrazaban y comían lo que sobraba de la cocina, compartiendo un amor que irónicamente valía más que todas las obras de arte que colgaban en los salones principales. Pero ya sabes cómo son los niños. Su curiosidad es una fuerza de la naturaleza que no entiende de prohibiciones ni de miedos. Sofía, con sus 5 años, empezó a sentir que aquel cuarto se le quedaba pequeño, y aunque había prometido ser invisible, sus ojos grandes y observadores comenzaron a espiar el mundo prohibido del Señor. Para ella,
La hacienda era como un castillo de cuento, pero un castillo congelado. No había flores frescas en los jarrones. Las cortinas siempre estaban medio cerradas, dejando la casa en una penumbra eterna, y el silencio era tan espeso que se podía cortar con un cuchillo. Pero lo que más le llamaba la atención a la niña era el gigante triste, como ella había bautizado en secreto a don Ricardo. Aprovechando los momentos en que su madre estaba ocupada lavando la ropa o fregando los pisos de mármol, Sofía se asomaba sigilosamente por las esquinas de las puertas. Veía a don Ricardo caminar por los pasillos, arrastrando los pies con la espalda encorvada bajo el peso de recuerdos invisibles. Lo veía sentarse en su sillón de cuero, a leer el periódico sin pasar las páginas, con la mirada perdida en el vacío. María le había dicho que el señor era como un león bravo, que si la veía se enfadaría muchísimo. Pero Sofía, en su inocencia, no veía a un león. Veía algo que reconocía muy bien porque lo había visto en su propia madre cuando papá murió. Veía dolor. «Mami», susurró Sofía una tarde mientras María doblaba sábanas con nerviosismo. «¿Por qué el señor nunca se ríe? ¿Le duele la panza?» María se detuvo en seco y miró a los lados, aterrorizada de que alguien escuchara. «Shh, Sofía, no hables de él. El señor es un hombre muy importante y muy serio. Los ricos son así. Tienen muchas preocupaciones. Tú solo preocúpate de no hacer ruido». Pero Sofía no quedó convencida. Ella había visto a gente pobre reírse a carcajadas en la parada del autobús y había visto a gente con dinero sonreír en la televisión. No era el dinero. Había algo más. Una tarde, escondida detrás de una maceta gigante de helechos, vio a don Ricardo detenerse frente a un retrato antiguo de una mujer hermosa. Lo vio tocar el marco con sus dedos arrugados y suspirar tan profundamente que el aire pareció temblar. En ese momento, el miedo infantil de Sofía desapareció por completo. Ya no le temía al ogro del castillo. Sintió una pena inmensa, esa compasión pura que solo los niños y los ángeles pueden sentir. Y sin saberlo, esa compasión estaba empezando a tejer un puente invisible entre la pequeña hija de la sirvienta y el millonario solitario. Un puente que pronto tendría que cruzar, aunque eso significara desafiar todas las reglas. La atmósfera en la hacienda cambió drásticamente unos días después, cuando el cielo se tiñó de un gris casi negro y una tormenta eléctrica se desató con furia sobre Guadalajara. Los truenos hacían vibrar los ventanales de cristal de la casa y el viento aullaba entre los árboles del jardín como si fueran almas en pena lamentándose. Era una de esas noches en las que hasta las sombras parecen tener vida propia. Y el mal humor de don Ricardo, que ya era habitual, se transformó en una tempestad tan violenta como la que ocurría afuera. Esa tarde, el magnate llegó a casa antes de lo previsto. Venía de una reunión desastrosa, empapado, porque el chófer había tardado unos segundos de más en abrir el paraguas. Entró al vestíbulo principal hecho una furia, golpeando el suelo con su bastón, dejando huellas de barro y agua sobre las alfombras persas. María estaba cruzando el pasillo lateral con una pila de toallas limpias cuando se detuvo en seco, escondiéndose detrás de una columna. Desde allí presenció una escena que le heló la sangre. Un joven ayudante de cámara, nervioso por la presencia imponente del patrón, intentó tomar su abrigo mojado, pero con el temblor de sus manos dejó caer el sombrero de Ricardo al suelo. El silencio que siguió fue aterrador. Ricardo miró el sombrero. Luego miró al muchacho y su voz retumbó más fuerte que los truenos. «¡Inútil!», gritó con el rostro enrojecido por la ira. «Es que nadie en esta casa tiene cerebro. Ni siquiera eres capaz de sostener un sombrero. Lárgate de mi vista antes de que te despida ahora mismo.
El muchacho salió corriendo, conteniendo las lágrimas, y Ricardo se encerró en su despacho, dando un portazo que hizo temblar las lámparas. María, petrificada, se llevó una mano a la boca. Si el Señor era capaz de tratar así a un hombre por un simple error, ¿qué haría si descubriera a una niña pequeña viviendo bajo su techo? El miedo se apoderó de ella, un miedo visceral y profundo. Corrió hacia el cuarto de servicio, decidida a encerrarse con Sofía y no salir hasta que la tormenta, tanto la de afuera como la de adentro, hubiera pasado. Pero al entrar al cuarto, su corazón dio un vuelco. La cama estaba vacía. «Sofía», susurró buscando debajo de la cama en el armario. Nada, el pánico la invadió. La puerta del cuarto estaba entreabierta. Mientras María estaba distraída con las toallas y paralizada por la escena del vestíbulo, Sofía, aburrida y ajena al peligro, había salido a explorar. La niña caminaba de puntillas por el pasillo alfombrado. En sus manos no llevaba un juguete, sino una hoja de papel arrugada y unos crayones de cera. Había escuchado los gritos, había escuchado el portazo. Pero a diferencia de los adultos que reaccionan con miedo, Sofía reaccionó con esa lógica aplastante de la infancia. Si el Señor grita es porque está triste o enojado, y cuando alguien está triste, necesita un regalo. Sofía llegó hasta la imponente puerta de roble del despacho de don Ricardo. Podía escuchar los pasos pesados del anciano al otro lado, caminando de un lado a otro como un león enjaulado. La niña se agachó. Sabía que no podía entrar. Su mamá se lo había prohibido 1000 veces, pero nadie le había dicho que no podía dejar un mensaje. Con mucho cuidado, deslizó su dibujo por debajo de la puerta. No era una obra de arte, era un garabato colorido donde se veía una figura grande y gris, él, y un sol amarillo gigante y sonriente con una flor roja al lado. Era un intento puro y simple de decirle: «Aquí afuera hay sol, no estés triste». Justo cuando Sofía se levantaba, unas manos la agarraron por los hombros con fuerza y la arrastraron hacia atrás. Era María, con el rostro pálido y los ojos llenos de lágrimas de terror. La levantó en brazos sin decir una palabra y corrió de regreso al área de servicio con el corazón a punto de estallar. «¿Qué hiciste, Sofía?», le preguntó con voz temblorosa una vez que estuvieron a salvo, cerrando la puerta con seguro. «¿Te vio? ¿Hiciste ruido?» «No, mami», respondió la niña con tranquilidad, sin entender la gravedad del asunto. «Solo le dejé un sol, para que no grite más». María se dejó caer en la cama, abrazando a su hija como si quisiera fundirse con ella. Afuera, la tormenta seguía rugiendo, pero dentro del despacho el silencio había regresado. Don Ricardo, al ver un papel deslizarse por debajo de su puerta, se detuvo. Lo recogió con el ceño fruncido, esperando encontrar alguna nota de un empleado pidiendo disculpas o un recado olvidado. Pero al darle la vuelta, se encontró con aquel dibujo infantil, trazos torpes y colores vivos sobre el papel barato. Se quedó mirando ese sol amarillo durante un largo rato. Nadie, en décadas, le había regalado nada que no fuera comprado en una tienda de lujo o dado por compromiso. Aquel papel no tenía valor, y sin embargo, quemaba en sus manos. Ricardo miró hacia la puerta cerrada, confundido, sintiendo una extraña grieta abrirse en su armadura de hielo. ¿Quién se atrevía? ¿Quién en esta casa de sombras se atrevía a dibujar el sol? El calendario marcaba una fecha que en cualquier otro hogar hubiera sido motivo de música, abrazos y pasteles compartidos. El cumpleaños número 76 de don Ricardo. Pero en la hacienda de los Mendoza, el cumpleaños del patriarca se celebraba con el mismo entusiasmo que un funeral de estado. Desde temprano el teléfono había sonado un par de veces, pero eran llamadas frías, breves, de abogados o socios que cumplían con el protocolo social de felicitar al hombre que firmaba sus cheques.
Ni una sola llamada de familia, ni un solo «te quiero, abuelo» o «feliz día, tío». Nada, solo el silencio sepulcral que Ricardo había comprado con su fortuna. Esa noche, la mesa gigante estaba vestida de gala. Manteles de lino egipcio, candelabros de plata pulida hasta el extremo y una cena digna de la realeza, pato a la naranja, puré de trufas y un vino tinto más viejo que la propia casa. Ricardo se sentó en la cabecera, impecablemente vestido con su traje oscuro, pero su rostro reflejaba un cansancio que iba más allá de lo físico. Miró a lo largo de la mesa, hacia las 19 sillas vacías que se extendían frente a él como lápidas en un cementerio de recuerdos. Cortó un trozo de carne y se lo llevó a la boca, pero la comida no tenía sabor. Sabía a ceniza, sabía a soledad. Mientras tanto, en la cocina el ambiente era un caos controlado. María corría de un lado a otro, ayudando a emplatar el postre bajo la mirada inquisidora de Juan. El estrés se palpaba en el aire. Cualquier error esta noche sería imperdonable. «Cuidado con esa salsa, María», ladró el mayordomo. «El señor está de un humor terrible. Si ese plato no sale perfecto, nos vamos todos a la calle». Con el ajetreo y el ruido de las ollas, María cometió el error fatal. Olvidó poner el cerrojo de seguridad en la puerta que conectaba la cocina con el pasillo de servicio. Y peor aún, dejó entreabierta la puerta del cuartito donde Sofía supuestamente dormía, pero Sofía no dormía. Su pequeño estómago rugía de hambre y un aroma dulce y delicioso. El olor del pastel de chocolate amargo que preparaban para el señor se coló por las rendijas como un fantasma tentador. La niña se levantó de su catre, se puso sus zapatillas gastadas y se asomó al pasillo. No vio a su mamá, solo escuchó el tintineo de platos lejanos. La curiosidad, mezclada con el hambre inocente de la infancia, la empujó a caminar. Sofía avanzó por los pasillos oscuros, guiada por el olfato y por una extraña fuerza magnética que la atraía hacia el centro de la casa. Pasó por delante de cuadros de señores serios con bigote. Pisó alfombras tan suaves que parecían nubes, hasta que llegó a las inmensas puertas dobles del comedor principal, que estaban ligeramente abiertas para permitir el paso de los camareros. Desde la penumbra del pasillo, Sofía miró hacia adentro. Lo que vio la dejó clavada en el sitio. Allí estaba el gigante triste, sentado en su trono de madera, rodeado de una inmensidad vacía. La luz de las velas proyectaba sombras largas en las paredes, y el hombre parecía tan pequeño, tan frágil, en medio de tanto lujo, que a Sofía se le olvidó el hambre. Ella no entendía de protocolos ni de clases sociales. Ella solo veía a un abuelito comiendo solito en su día especial. Y en su lógica de niña de 5 años, eso era la cosa más triste del mundo. Nadie debería soplar las velas sin que alguien le cante. María en la cocina se secó el sudor de la frente y respiró aliviada al terminar de limpiar. Fue entonces cuando su instinto de madre le dio una punzada en el pecho. Corrió al cuarto de servicio y encontró la cama vacía. El mundo se le vino abajo. «Sofía», susurró con desesperación, pero ya era tarde. Sofía ya estaba parada en el umbral del comedor, con sus manitas aferradas al marco de la puerta, observando al hombre más temido de la ciudad, justo en el momento en que él dejaba caer el tenedor sobre el plato, con un suspiro de rendición. El destino había preparado la escena y el encuentro era inevitable. Don Ricardo tenía la copa de vino a medio camino de sus labios cuando un sonido extraño rompió el silencio sepulcral del comedor. No fue el tintineo de una cuchara ni el paso cauteloso de un mayordomo. Fue algo mucho más ruidoso y abrasivo, el sonido de madera pesada arrastrándose contra el piso de mármol pulido. Crash. El magnate bajó la copa lentamente, frunciendo el ceño, incapaz de procesar lo que sus ojos veían.
Al otro lado de la mesa, a su derecha, una figura diminuta luchaba con todas sus fuerzas para mover una de las sillas victorianas de respaldo alto. Era Sofía. Con sus bracitos delgados y su vestido remendado, empujaba el mueble que pesaba 3 veces más que ella, resoplando por el esfuerzo hasta que logró acercarlo lo suficiente a la mesa. El tiempo pareció detenerse en ese instante. Ricardo, el hombre que hacía temblar a ejecutivos y políticos con una sola mirada, se quedó petrificado. No gritó, no llamó a seguridad. Simplemente observó fascinado y horrorizado a la vez como aquella intrusa de apenas 1 metro de altura trepaba por la silla como si fuera una montaña, hasta quedar sentada de rodillas para poder alcanzar la altura de la mesa. Sofía acomodó su muñeca de trapo sobre el mantel de lino impoluto, justo al lado de la copa de cristal de Bohemia, y luego levantó la vista. Sus ojos color miel se encontraron directamente con los ojos grises y tormentosos del anciano. No había miedo en su mirada, solo una curiosidad infinita y esa honestidad brutal que solo tienen los niños. «¿Quién eres tú?», preguntó Ricardo con una voz ronca que no usaba desde hacía horas. Su tono no fue de furia, sino de pura incredulidad. «¿Cómo te atreves a entrar aquí?». Sofía no se inmutó. Miró el plato del señor, luego miró las 19 sillas vacías que los rodeaban y finalmente volvió a mirar al anciano. «Soy Sofía», respondió con naturalidad. «Y vine porque huele a chocolate. Pero me dio pena». Ricardo parpadeó confundido. «¿Pena? ¿De qué estás hablando, niña? Debería llamar a tu madre y echarte a la calle ahora mismo». La niña ignoró la amenaza y señaló la mesa desierta con su dedo índice. «Señor, ¿usted es malo?». La pregunta golpeó a Ricardo como una bofetada física. Se echó hacia atrás en su silla, sintiendo que el aire le faltaba. «¿Qué has dicho?», balbuceó. Es que Sofía ladeó la cabeza mirándolo con una seriedad aplastante. «Mi mamá siempre me dice que comer es para compartir. Dice que la gente buena siempre tiene a alguien con quien partir el pan. Y en mi escuela, cuando un niño se porta mal y es grosero, la maestra lo castiga y lo hace sentarse solo en el rincón». La niña hizo una pausa, sus ojos brillando a la luz de las velas, y lanzó el golpe final, la frase que atravesaría la armadura de hierro de don Ricardo y llegaría hasta el rincón más olvidado de su alma. «Entonces, si usted tiene una mesa tan grandota y tanta comida rica, pero está solito aquí, sin ningún amigo, sin familia, sin nadie, ¿es porque usted es muy malo y nadie lo quiere? ¿O es que está castigado?». El silencio que siguió a esa pregunta fue absoluto. No se oía ni el viento afuera. Ricardo sintió un nudo en la garganta que le impedía respirar. Toda su vida, su éxito, su dinero, justificados bajo la premisa de que era un hombre respetable y envidiado, se desmoronaron ante la lógica implacable de una niña de 5 años. Ella no veía a un magnate, ella veía a un niño castigado en el rincón solo porque nadie lo quería. La primera reacción de don Ricardo fue la defensa instintiva de una bestia herida. Sus manos se cerraron en puños sobre el mantel blanco, haciendo temblar la vajilla de plata. Sintió una oleada de calor subirle por el cuello. Esa furia antigua que usaba como escudo para que nadie se le acercara demasiado. Abrió la boca para gritar, para llamar a seguridad, para expulsar esa pequeña intrusa que se atrevía a psicoanalizar su vida con la crueldad inocente de la infancia. Quería decirle que él era un hombre poderoso, que esa soledad era una elección, un privilegio de reyes, pero las palabras se le atascaron en la garganta. Porque cuando miró de nuevo a Sofía, no vio burla en sus ojos, vio una preocupación genuina. Vio a una niña que en su lógica simple sentía lástima por el hombre más rico de la ciudad, y eso lo desarmó por completo. Ricardo sintió que el aire se volvía pesado. La palabra castigado
Resonaba en su cabeza como un eco infinito. De repente, las imágenes de su vida pasaron ante sus ojos. Las navidades vacías, las llamadas de negocios que sustituían a los abrazos, la frialdad de una casa que era más un museo que un hogar. Se dio cuenta con un dolor agudo en el pecho de que la niña tenía razón. Estaba castigado. Se había castigado a sí mismo, encerrándose en su orgullo, creyendo que el dinero podía sustituir al amor. Sus hombros, siempre tensos y erguidos, se hundieron. La ira se disolvió, dejando paso a una tristeza tan profunda que le llenó los ojos de lágrimas. Una lágrima solitaria, pesada y cargada de años de silencio, rodó por su mejilla arrugada. En ese preciso instante, la puerta del comedor se abrió de golpe. María irrumpió en la sala, pálida como un fantasma, con el aliento entrecortado y el terror pintado en el rostro. ¡Sofía!, gritó ahogadamente corriendo hacia la mesa. ¡Ay, Dios mío! Perdón, señor, perdóneme, por favor. María agarró a la niña por los hombros, intentando bajarla de la silla con movimientos torpes por el pánico. No volverá a pasar, se lo juro. Nos vamos ahora mismo. No llame a la policía, por favor. Ya nos vamos, ya nos vamos. María lloraba, imaginando lo peor, pensando en que esa noche dormirían en la calle bajo la lluvia. «Espera». La voz de Ricardo no fue un grito, sino un ruego ronco y quebradizo. María se congeló abrazando a Sofía contra su pecho, esperando el veredicto final. Don Ricardo se limpió la lágrima con el dorso de la mano, un gesto tan humano que parecía extraño en él. Miró a la madre aterrorizada y luego a la niña que lo observaba con curiosidad. «No se vayan», dijo Ricardo con la voz temblorosa pero firme. «Suelta a la niña, mujer». «Pero señor», balbuceó María, «he dicho que la sueltes». Ricardo suspiró y miró a Sofía directamente a los ojos. «No soy malo, pequeña, y no estoy castigado. O tal vez sí lo estaba. Hasta hoy el millonario tomó su plato de porcelana fina, lleno de comida intacta, y lo empujó suavemente hacia el centro de la mesa, hacia la niña. «Tienes razón», murmuró Ricardo con una media sonrisa triste que le dolía en la cara por la falta de uso. «Comer solo es muy aburrido. ¿Te gusta el pastel de chocolate?» María no podía creer lo que veía en sus ojos. El ogro no estaba gritando. El ogro estaba compartiendo su cena, y en ese silencio roto solo por el sonido de la lluvia afuera, algo se rompió para siempre en esa casa, dando paso a una luz que nadie esperaba. A la mañana siguiente, el sol entró por las ventanas de la hacienda con una intensidad que parecía nueva, como si el propio Astro Rey supiera que las reglas del juego habían cambiado. Sin embargo, para María, ese amanecer no trajo paz, sino una angustia que le anudaba el estómago. Apenas había pegado ojo en toda la noche, repasando una y otra vez la escena de la cena. Sí, el señor Ricardo no las había echado en ese momento e incluso le había dado un trozo de pastel a Sofía. Pero María conocía el mundo de los ricos. Sabía que a la luz del día la vergüenza de haber mostrado debilidad a menudo se convertía en ira. Se levantó antes de que sonara la alarma, con los ojos hinchados y el corazón acelerado. Empezó a empacar sus pocas pertenencias en las maletas viejas, convencida de que en cualquier momento el señor Juan entraría con un sobre de despido y la orden de desalojar la casa antes del mediodía. «Mami, ¿por qué guardas mis juguetes?», preguntó Sofía frotándose los ojos con sueño, sentada en el borde del catre. «Porque puede que nos vayamos de viaje hoy, mi amor», respondió María con la voz quebrada, intentando forzar una sonrisa. «Vístete rápido y ponte los zapatos bonitos». En ese momento, 3 golpes secos sonaron en la puerta. María dio un respingo. Era Juan. «María», dijo el mayordomo desde el otro lado con su tono habitual indescifrable. «El señor Ricardo te espera en el comedor principal y trae a la niña». María sintió que las piernas le fallaban. Era el final.
Respiró hondo, tomó la mano de Sofía con fuerza y salió al pasillo. Caminaron hacia el comedor como quien camina hacia el cadalso. Al llegar a las puertas dobles, María se preparó para las disculpas, para suplicar al menos una recomendación para otro trabajo. Pero al entrar la escena que encontró, la dejó sin aliento. Don Ricardo estaba sentado en la cabecera leyendo el periódico, pero la mesa no estaba preparada para uno. Había 3 lugares servidos, 3 juegos de cubiertos de plata, 3 copas de jugo de naranja recién exprimido y una torre de panqueques con miel en el centro. Ricardo bajó el periódico lentamente y miró a María, que seguía paralizada en la entrada. «Buenos días», dijo él con un tono serio, pero desprovisto de la frialdad habitual. «Es que en esta casa hay que enviar una invitación formal para desayunar. Siéntense, la comida se enfría». María parpadeó confundida. «Señor, nosotros no podemos. Somos el servicio. No es correcto». Que Ricardo dobló el periódico con un movimiento seco y se quitó las gafas. «María, anoche esta niña me hizo una pregunta que no me dejó dormir. Me preguntó si estaba castigado y me di cuenta de que llevo 20 años castigándome a mí mismo, cumpliendo un protocolo absurdo que solo me ha traído amargura. Así que a partir de hoy, las reglas de esta casa cambian». Miró a Juan, que estaba de pie junto al aparador, intentando mantener su postura rígida, a pesar de que sus ojos revelaban un asombro total. «Juan», ordenó Ricardo, «a partir de ahora quiero 3 cubiertos en la mesa para el desayuno y la cena, y quiero que se sirva comida que le guste a una niña, no esas cosas insípidas que me recomiendan los médicos». Sofía, que no entendía la tensión del momento, soltó la mano de su madre y corrió hacia la silla donde había estado la noche anterior. «¡Panque!», exclamó feliz trepando a la silla. «Mami, ven. El abuelo Ricardo dice que nos sentemos». La palabra abuelo quedó flotando en el aire. María contuvo la respiración esperando el estallido, pero Ricardo, el hombre de hierro, el magnate temido, solo hizo una mueca que tras unos segundos se transformó en una sonrisa torpe y oxidada. «Tiene razón», dijo Ricardo mirando a María. «Siéntate, por favor. No me hagas comer solo otra vez». María, con lágrimas en los ojos, se sentó tímidamente al borde de la silla. Aquel desayuno fue el más extraño y maravilloso de la historia de la hacienda. Sofía hablaba sin parar sobre sus dibujos, sobre los pájaros del jardín y sobre las nubes que tienen formas de animales. Y Ricardo, por primera vez en décadas, escuchaba. No solo oía el ruido de fondo, escuchaba de verdad. Incluso se le vio reír una risa grave y corta cuando Sofía se manchó la nariz de miel. Ese amanecer, la hacienda de los Mendoza dejó de ser un mausoleo. El hielo había comenzado a derretirse, y el calor humano, ese que no se compra con millones, empezaba a llenar los rincones vacíos. Pero lo que Ricardo no sabía era que mientras él recuperaba la alegría, afuera, los buitres de su propia sangre ya estaban afilando las garras, listos para atacar esa nueva felicidad que consideraban una amenaza para su herencia. Dicen que la felicidad en casa del pobre dura poco, pero en la hacienda de don Ricardo la felicidad parecía haber llegado para quedarse. Durante las semanas siguientes, la casa se transformó. Las cortinas pesadas se abrieron para dejar entrar el sol. Se escuchaba música de piano a media tarde, y lo más increíble de todo, se oían risas. Sofía corría por los jardines, persiguiendo mariposas mientras Ricardo, sentado en el porche, la observaba con una paz que no había sentido en décadas. María, por su parte, había dejado de caminar encorvada. Ahora se movía con la dignidad de quien se sabe respetada y valorada.
Pero la alegría, cuando es tan pura, suele despertar a los demonios que duermen en la oscuridad. Y en el caso de don Ricardo, esos demonios tenían nombre, apellido y conducían un coche deportivo rojo descapotable. Una tarde de domingo, el rugido de un motor rompió la calma del jardín. María, que estaba sirviendo té helado en la terraza, sintió un escalofrío inmediato. Conocía ese tipo de visitas. Eran visitas que no traían abrazos, sino facturas y exigencias. Del coche bajó Isabela, la sobrina de Ricardo, una mujer de unos 40 años, vestida con ropa de marca de pies a cabeza, gafas de sol enormes y una expresión de permanente desagrado, como si el mundo entero oliera mal. La acompañaba su esposo Carlos, un hombre de sonrisa fácil y ojos escurridizos, que miraba la hacienda no como un hogar, sino como una caja fuerte llena de dinero esperando ser abierta. «Tío Ricardo», exclamó Isabela con una voz chillona y falsa, abriendo los brazos mientras caminaba hacia él. «¿Cuánto tiempo? Pasábamos por aquí y dijimos, no podemos dejar de saludar al querido tío». Ricardo, que estaba jugando una partida de damas chinas con Sofía, no se levantó. Su rostro se endureció de golpe. Conocía a su sobrina. Sabía que solo aparecía cuando necesitaba dinero para cubrir sus deudas de juego o sus caprichos extravagantes. «Hola, Isabela», respondió él seco. «Veo que te acordaste de que sigo vivo». Isabela ignoró el sarcasmo y se quitó las gafas de sol, clavando su mirada en Sofía y luego en María. Sus ojos recorrieron a la niña con un desprecio evidente, como si hubiera encontrado una cucaracha en su ensalada. «Tío, ¿qué hace esta gente aquí?», preguntó bajando la voz en un susurro conspirador, pero lo suficientemente alto para que María lo oyera. «¿Desde cuándo permites que la servidumbre use la terraza? Y esa niña está tocando el tablero de marfil con sus manos sucias». «Cuidado con lo que dices, Isabela», advirtió Ricardo con voz grave. «Ellas son mis invitadas, y Sofía tiene las manos más limpias que mucha gente que conozco». La respuesta de Ricardo fue como una bofetada para la sobrina. Ella y Carlos intercambiaron una mirada de alarma. «El viejo está perdiendo la cabeza», parecían decirse. Si Ricardo empezaba a encariñarse con la criada y su hija, la herencia, esa fortuna que ellos ya consideraban suya, corría peligro. Tenían que actuar rápido, tenían que cortar esa relación de raíz. Entraron a la casa con la excusa de buscar un refresco. En el salón, Isabela vio la oportunidad perfecta. Sobre una de las consolas de la entrada, Ricardo había dejado un broche de oro y rubíes, una joya familiar de valor incalculable que había sacado esa mañana para limpiarla, pensando en regalársela a María como agradecimiento por su cuidado. «Carlos vigila», susurró Isabela con un movimiento rápido de manos, digno de un carterista profesional. Isabela tomó el broche, pero no se lo guardó. Esperó a que Sofía pasara corriendo hacia la cocina a buscar agua. «Oye, niña», la llamó Isabela con una dulzura fingida. «Ven aquí un momento, preciosa. ¿Me ayudas a abrocharme el zapato?» Sofía, inocente y servicial, se acercó. Mientras la niña se agachaba, Isabela deslizó el pesado broche dentro del bolsillo del delantal que Sofía llevaba puesto para jugar a cocinar. 5 minutos después, el grito de Isabela resonó en toda la hacienda, desgarrando la paz de la tarde. «¡Me han robado, tío Ricardo! ¡Me han robado!». Todos corrieron al salón. Ricardo llegó con su bastón, seguido de María, que venía pálida. «¿Qué pasa ahora?», preguntó el anciano molesto. «El broche de la abuela», gritó Isabela fingiendo un ataque de histeria. «Estaba aquí mismo. Lo vi al entrar y ahora no está. Alguien se lo ha llevado». Sus ojos de depredadora se clavaron en María y luego bajaron hacia Sofía. «Tío, no quiero pensar mal, pero en esta casa nunca faltó nada hasta que dejaste entrar a esta gente de la calle».
Exijo que las revises ahora mismo. Eso es mentira, saltó María abrazando a su hija. Nosotras no somos ladronas. Ah, no. Isabela avanzó hacia Sofía con una sonrisa cruel. A ver, niña, ¿qué tienes en el bolsillo? Se te ve muy abultado. Antes de que María pudiera detenerla, Isabela metió la mano en el bolsillo de Sofía y sacó el broche de rubíes, levantándolo en el aire como un trofeo de caza. «¡Lo sabía!», chilló triunfante. «Es una ladrona, una pequeña delincuente. Tío, mira a quién tienes en tu mesa. Esta niña te está robando en tus propias narices». El silencio cayó sobre la sala como una losa de plomo. María se quedó paralizada, incapaz de respirar, viendo cómo la trampa se cerraba sobre ellas. Sofía miraba el broche sin entender nada, con los ojos llenos de lágrimas de miedo. Y Ricardo miraba la joya en la mano de su sobrina, con el rostro indescifrable, mientras los buitres esperaban ansiosos la orden de expulsión. El grito de Isabela pidiendo que llamaran a la policía resonaba contra las paredes del salón, mezclándose con los sollozos ahogados de María. La madre se había arrodillado en el suelo, abrazando las piernas de don Ricardo, suplicando no por su trabajo, sino por la inocencia de su hija. «Señor, se lo juro por mi vida», lloraba María, con la desesperación de una leona acorralada. «Sofía no sabe lo que es robar. Ella no tocó nada. Por favor, no deje que se la lleven». Isabela, con una sonrisa torcida de satisfacción, cruzó los brazos y miró a su tío con impaciencia. «Por favor, tío, deja el drama. Las pruebas están ahí. Esa niña es una pequeña delincuente instruida por su madre. Tienes que echarlas ahora mismo y asegurarte de que nadie en esta ciudad vuelva a contratarlas. Es por tu bien». Ricardo permanecía inmóvil, apoyado en su bastón de ébano. Su rostro era una máscara de piedra. Miró a María a sus pies. Luego miró a la pequeña Sofía, que temblaba como una hoja al viento, y finalmente levantó la vista hacia su sobrina y su esposo. «Silencio», tronó la voz de Ricardo. Fue un grito tan potente y autoritario que hasta las copas de cristal de la vitrina parecieron vibrar. Carlos dio un paso atrás asustado. Isabela parpadeó perdiendo la sonrisa por un segundo. Ricardo se soltó suavemente del agarre de María y le ofreció la mano para que se levantara. «Levántate, María», dijo con suavidad, pero con una firmeza inquebrantable. «En esta casa, la gente honesta no se arrodilla ante nadie, y mucho menos ante buitres disfrazados de familia». «¿Qué?», preguntó Isabela ofendida. «Tío, ¿te estás oyendo? Te acaban de robar». Ricardo avanzó lentamente hacia su sobrina. Sus ojos grises, que antes parecían apagados por la edad, ahora ardían con un fuego intenso. «¿Crees que soy estúpido, Isabela?», preguntó bajando la voz a un tono peligrosamente tranquilo. «¿Crees que porque soy viejo me he vuelto ciego? Llevo 40 años construyendo un imperio, tratando con mentirosos profesionales, con estafadores y con gente mucho más inteligente que tú». Ricardo extendió la mano y le arrebató el broche a su sobrina. «Sofía tiene 5 años», continuó él acariciando la joya. «Si ella hubiera tomado esto, lo habría llevado en la mano para jugar o me lo habría enseñado. Un niño roba por curiosidad, no para esconder la evidencia en el fondo de un bolsillo, envuelta en un pañuelo, como estaba esta pieza. Eso es una maniobra de un adulto, una maniobra torpe y cruel». «Eso es absurdo», chilló Isabela poniéndose roja. «Me estás acusando a mí. Soy tu sangre». «La sangre no significa nada si está podrida», rugió Ricardo golpeando el suelo con su bastón. «Durante años ustedes no se han dignado a venir a visitarme ni una sola vez. No llamaron cuando estuve enfermo. No vinieron en mis cumpleaños y ahora aparecen aquí justo cuando ven que soy feliz y casualmente desaparece una joya».
El millonario se giró hacia el mayordomo, que observaba la escena desde la puerta con una mezcla de tensión y esperanza. «Juan», ordenó Ricardo, «¿puedes decirle a mi querida sobrina que instalamos en el salón la semana pasada después de que el técnico de seguridad vino a revisar las alarmas?» Juan dio un paso al frente irguiéndose con orgullo. «Cámaras de alta resolución con sensores de movimiento, señor. Están ocultas en las molduras del techo. Graban todo, incluso el sonido». El color desapareció del rostro de Isabela y Carlos. Era un farol o una verdad, no importaba. El miedo a ser descubiertos los paralizó. «Si revisamos esas grabaciones ahora mismo», dijo Ricardo, acercándose tanto a Isabela que ella pudo oler el tabaco de su pipa. «¿Qué crees que veremos? ¿A una niña inocente robando? ¿O a una mujer desesperada por su herencia plantando una joya en el bolsillo de una criatura indefensa?» Isabela no respondió. Temblaba de rabia y vergüenza. «Fuera de mi casa», sentenció Ricardo señalando la puerta con el dedo índice. «Y cuando digo fuera, me refiero a fuera de mi vida. Mañana mismo hablaré con mis abogados. No verán ni un centavo de mi fortuna, porque la verdadera familia no es la que lleva tu apellido, Isabela. La verdadera familia es la que se sienta a tu lado cuando estás solo, la que te cuida sin pedir nada a cambio. Y esa familia», Ricardo puso una mano sobre el hombro de María y la otra sobre la cabeza de Sofía. «Esa familia ya está aquí». Carlos intentó decir algo, pero Isabela lo agarró del brazo y lo arrastró hacia la salida, lanzando una última mirada de odio antes de desaparecer por el vestíbulo. Cuando el motor del Deportivo Rojo se alejó, el silencio volvió a la sala, pero esta vez no era un silencio frío, era el silencio de la paz recuperada. María rompió a llorar de nuevo, pero esta vez de alivio, abrazando a Ricardo impulsivamente. El anciano, sorprendido por el contacto, dudó un segundo, pero luego torpemente le devolvió el abrazo cerrando los ojos. Había perdido a sus parientes de sangre. Sí, pero en ese abrazo supo que había ganado algo mucho más valioso, un hogar verdadero. El tiempo, dicen, es el único juez que pone a cada quien en su lugar. Y en la hacienda de los Mendoza, el tiempo fue benévolo, dulce y reparador. Pasaron los años y las estaciones fueron tiñendo de blanco el cabello de don Ricardo. Curvaron un poco más su espalda y ralentizaron su andar, pero a cambio le devolvieron el brillo a sus ojos, un brillo que ninguna joya de su caja fuerte había logrado jamás. Aquel comedor gigante, que al principio de nuestra historia parecía un mausoleo frío y silencioso, se transformó en el corazón palpitante de la casa. Si hubieras podido asomarte por la ventana un domingo cualquiera, 10 o 15 años después de aquella noche tormentosa, no habrías creído lo que veían tus ojos. La mesa de caoba ya no estaba vacía, al contrario, a veces faltaban sillas. Allí estaba María, ya con algunas arrugas alrededor de los ojos que denotaban una vida de sonrisas, presidiendo la organización del almuerzo como la verdadera matriarca del hogar. Ya no llevaba uniforme, vestía colores alegres y se movía con la seguridad de quien sabe que pertenece a ese lugar por derecho de amor, no de contrato. Y allí estaba Sofía. Ya no era la niña pequeña que arrastraba sillas pesadas. Se había convertido en una jovencita hermosa, inteligente y bondadosa, que estudiaba medicina con el apoyo incondicional de su abuelo Ricardo, quien no se perdía ni una sola de sus ceremonias escolares. Pero la mesa no solo estaba ocupada por ellos tres. A menudo había amigos de la Universidad de Sofía, vecinos que antes temían pasar por la verja y ahora venían a compartir un café, e incluso algún antiguo empleado jubilado al que Ricardo invitaba para recordar viejos tiempos. El silencio había sido desterrado para siempre. Ahora había ruido de cubiertos chocando, brindis improvisados,
debates acalorados sobre política y, sobre todo, carcajadas que rebotaban en las paredes y espantaban cualquier sombra de soledad. En una de esas tardes, mientras celebraban la graduación de Sofía, don Ricardo se quedó un momento en silencio, observando la escena. Tenía las manos apoyadas sobre el mantel, unas manos ya muy temblorosas y manchadas por la edad. Miró a María, que servía más pastel, y a Sofía, que reía a carcajadas contando una anécdota. Sintió una presión en el pecho, pero no de dolor, sino de una gratitud tan inmensa que casi le costaba respirar. Recordó al hombre que era antes, el gigante triste, el millonario que cenaba solo rodeado de oro, esperando la muerte en un castillo de hielo, y se dio cuenta de lo cerca que había estado de perderse todo esto. Si esa niña no hubiera tenido la valentía de sentarse a su lado y hacerle aquella pregunta impertinente, él habría muerto siendo el hombre más rico del cementerio, pero el más pobre del mundo. «Abuelo, ¿en qué piensas?», preguntó Sofía, tomándole la mano con dulzura, sacándolo de sus pensamientos. Ricardo apretó la mano de la joven, sintiendo el calor de la vida que fluía a través de ella. «Pienso en que soy un hombre afortunado, hija mía», respondió con la voz ronca por la emoción. «Pienso en que pasé la mitad de mi vida construyendo edificios y acumulando fortuna, creyendo que eso era el éxito, pero me equivoqué. El verdadero éxito no es llenar el banco de dinero, sino llenar esta mesa de gente que te ama. Ustedes me salvaron de mi propia soledad». María se acercó y le besó la frente, un gesto de cariño que valía más que cualquier herencia. Don Ricardo falleció un par de años después en paz en su propia cama y sosteniendo la mano de su hija del corazón. No murió solo. Su funeral no fue el evento protocolario y frío que habría sido años atrás. Fue una despedida llena de flores, lágrimas sinceras y personas que le agradecían no por su dinero, sino por su bondad tardía, pero genuina. La hacienda no se vendió. Quedó para María y Sofía, quienes la convirtieron en un lugar de puertas abiertas, manteniendo vivo el legado del hombre que aprendió a amar al final del camino. Esta historia nos deja una enseñanza profunda que ojalá guardes en tu corazón para siempre. A veces construimos muros para protegernos del dolor, sin darnos cuenta de que esos mismos muros nos impiden recibir la felicidad. La verdadera riqueza de un ser humano no se mide por lo que tiene, sino por con quién lo comparte. No esperes a que sea tarde. No esperes a tener la mesa perfecta o la casa perfecta para invitar a alguien a tu vida. Rompe el protocolo, arrastra la silla, perdona, ama y deja entrar a las personas, porque al final de nuestros días, lo único que nos llevamos es el amor que dimos y el amor que recibimos.